Padre, gracias te damos porque tú escuchas, mi Señor, la oración de tus hijos. Estamos tan agradecidos, mi Dios, por lo que tú haces y lo que estás haciendo y lo que continuarás haciendo. No hay forma, oh Padre mío, de describir, mi Dios, nuestro agradecimiento por el milagro que nos hiciste ese día en la vida de nuestra hermana Lisandra, Señor. Y como, oh Padre mío, tú fuiste su abogado, Señor. Tú, oh Padre mío, le protegiste y le diste gracia. Y mi Dios, extendiste a ella misericordia. Y ahora, oh Padre mío, podemos decir, oh Señor, gracias, porque yo sé que tú obraste a favor de ella y de Javier, Señor, y de su familia también, que estaban muy preocupados por ella, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Traemos a ti todas estas necesidades. Personas que están enfermas, necesitan un toque de sanidad, necesitan libertad también, Padre mío, que tú seas obrando en eso. Y de aquellos, Padre Celestial, que necesitan salvación, que tu Espíritu, oh Padre mío, haga su obra en ellos, los persiga, Señor, y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos puedan entender, Padre mío, de qué les sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Que entreguen su alma y su corazón a Cristo y sean salvos. Ahora, oh Padre mío, en tu palabra, oh Señor, háblanos, Señor. Oh Señor, que este mensaje, la palabra de esta noche, oh Señor, sea, oh mi Dios, como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Oh Padre mío, discierne los pensamientos más ocultos y Señor, saca a la luz aquellas cosas, mi Dios, que tenemos que confesar y tenemos que deshacernos de ellas, Señor. Ayúdanos, Padre mío, en ella y en tu palabra esta noche a escuchar tu voz y a entender que tú has hecho esta cita divina para hablarnos a nosotros de una forma personal. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. El tema de hoy es el espíritu de mentira en la boca de los profetas. Es el tema de hoy. El espíritu de mentira en la boca de los profetas. Hermanos, este tema es muy fuerte. Este tema, hermanos, y este pasaje en la Escritura esta noche nos van a hablar a nosotros y nos van a confrontar de una forma única, de una forma especial. Por el hecho de que podemos mirar que hay hasta cierto punto un espíritu el cual está continuamente acechándonos con el fin y el propósito de engañarnos. ¿Te das cuenta? Engañarnos de muchas maneras, engañarnos haciéndonos sentir que estamos en la voluntad de Dios, que estamos haciendo lo que a Dios le agrada cuando al final del día no es nada o no se alinea en nada con lo que Dios quiere y desea hacer en nuestras vidas. Por ello, hermanos, es muy importante entender la palabra del Señor, entender la voluntad de nuestro Padre para hacer lo que a Él le agrada, no hacer lo que sentimos, lo que queremos o lo que deseamos, hacer lo que Dios nos dice que quiere que hagamos. Y es muy importante para nosotros eso. Por ello, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios revela un principio solemne. Cuando el hombre rechaza la verdad, Dios permite que la mentira gobierne sus decisiones. Dios permite que la mentira gobierne sus decisiones. El apóstol Pablo declara que por no recibir el amor de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Nuevamente te recalco lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 de los versículos 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fuerte, ¿no? Está fuerte. ¿Por qué? Porque nos dice acá que Dios permitió que viniese un espíritu de mentira. ¿Para qué? Para confirmar la mentira en la cual el hombre está creyendo. De igual forma, de manera similar en Romanos capítulo 1, de los versículos 24 al 25, nos dice que Dios entrega al hombre a aquellos
que ha elegido cuando cambian la verdad por la mentira, ¿no? Por la mentira. Romanos 1:24 nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Ahora entiende, todo esto viene a razón de la dureza del corazón del hombre. Todo esto viene a razón de lo que muchas veces creemos nosotros hacer y estar en el concepto correcto. Por ello es que para nosotros el estudio de esta noche, hermanos, nos va a abrir los ojos a la realidad de que no todo lo que aparenta espiritual es de Dios. No todo lo que aparenta espiritual procede de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, denunciaron este mismo patrón. Jeremías advirtió que los falsos profetas hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Y no de la boca de Dios. Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, escucha, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Os profetizan. Por ello para mí, iglesia, es muy importante no darles mi concepto, no enseñarles lo que yo creo. Para mí lo más importante es que ustedes reciban la palabra de Dios. Muchas veces dices, ¿por qué traes tantos versículos? Porque no quiero hablar yo, quiero que la palabra de Dios sea la que hable. Que la palabra de Dios sea la que nos convenza a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Y sea el Señor el que haga su obra en nuestros corazones. Y al final del día nos podamos ir de este lugar y decir, el Señor me ha hablado. No el pastor, ni el mensaje, ni nada de eso, sino el Señor me ha hablado. Jeremías 23:16 nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Se le está diciendo, o sea, Jeremías dice, aquí en esta porción de la escritura, muchos os dirán a ustedes, tranquilo, todo está bien. No va a pasar nada, mira, Dios es bueno, Dios nos ama a todos por igual y de igual forma, porque nos ama, no nos va a permitir pasar por pruebas y tribulaciones. Pero date cuenta que muchas veces, hermanos, cuando estamos en dificultad o en posiciones difíciles en nuestra vida, es cuando más buscamos a Dios. Es cuando más sentimos la presencia de Dios. Y cuando alguien viene y nos profetiza falsamente o nos habla, nos da falsa esperanza, entonces nos está alejando de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios. Isaías describió a un pueblo que prefirió mensaje halagüeños que antes que la verdad, aún sabiendo que eso los conduciría a la mismita ruina, o sea, al desastre, a la destrucción. ¿Qué nos dice Jeremías 30, versículo 9? Dice, porque este pueblo es rebelde. Escucha, este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Escuchaste? ¿Qué tremendo es esto? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora que nosotros comencemos a estudiar el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, vamos a entender que los profetas del rey Acab tenían ese mismo concepto.
Por ello, en el Nuevo Testamento confirma que esta realidad, hermanos, no terminó con Israel. ¿Te das cuenta? Pablo advierte que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañosos. Digo, espíritus engañadores. No lo dice en 1 de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay que tener mucho cuidado, iglesia, con lo que escuchamos. Porque muchas veces lo que escuchamos no es de Dios, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Pedro afirma que muchos seguirán a los falsos maestros en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Te das cuenta? Es a donde este concepto lleva al hombre. El engaño y la mentira nos lleva a la destrucción. Nos lleva y nos aleja de la verdad. Juan exhorta a la iglesia a probar los espíritus, porque no todos los espíritus, iglesia, provienen de Dios. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido por el mundo. Y con este trasfondo bíblico, hermanos, llegamos a 2 de Crónicas, capítulo 18. Un capítulo que nos enseña una verdad seria y vigente. Cuando la verdad de Dios es conocida, pero no obedecida, nuevamente recalco, cuando la verdad de Dios es conocida, pero no obedecida, la mentira no es un error, es un juicio permitido. Es un juicio permitido. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos, sacarnos del error. Sacarnos del error. Dios quiere que conozcamos la verdad. Y que nos movamos en la verdad. Y sigamos el plan de Dios para nuestras vidas. No lo que creemos que debemos de hacer. No lo que creemos que es lo que Dios me está mostrando. No. Tiene que ser lo que Dios me dé a mí, porque Él me lo va a confirmar por su palabra, y en su palabra, y a través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay dirección, cuando no hay visión, cuando no hay, hermanos, aquello que nos acerca más a Dios, nuestro movimiento hacia adelante no debe continuar. Porque no estamos en la voluntad de Dios, no estamos haciendo lo que a Dios agrada. Y cuando hacemos eso, nos estamos aventurando, nos vamos a aventurar a ver qué sale y a ver cómo nos va. Y eso no es como nosotros los hijos de Dios caminamos. Nosotros caminamos agarrados de la mano de Dios. Cada paso que damos nos lo ordena el Señor. Cada decisión que tomamos nos la aprueba el Señor. Y cada movimiento, hermanos, viene dirigido de lo alto, de parte de Dios. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. En el primer punto, hermanos, miramos una alianza que abre la puerta al engaño. En el primer punto de esta noche, hermanos, miramos una alianza que abre la puerta al engaño. En el versículo 1 nos dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y contrajo parentesco con el rey Acab. En el inciso A encontramos una prosperidad sin discernimiento. O sea, en este versículo encontramos una prosperidad sin entendimiento. Es lo que miramos.
Cuando alguien está siendo usado por Dios de una manera fenomenal, y escuchas que hizo una mala decisión, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tenía los ojos puestos en el Señor? Si estaba siguiendo la voluntad de Dios, ¿por qué hizo o por qué tomó tal decisión? Nos dice la Escritura que tenía Josafat riquezas y gloria en abundancia. ¿Te das cuenta? O sea, podemos ver la mano de Dios, podemos ver cómo Dios estaba bendiciendo a Josafat, rey de Judá. Estaba obrando milagros, maravillas y prodigios a través de este hombre. Estaba haciendo algo glorioso y maravilloso. Y ahora nos dice que hizo o tomó una mala decisión. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Hermanos, en tiempos antiguos los reyes solían unir sus reinos por medio del matrimonio. O sea, era algo común. Era algo común. ¿Para qué? Para que hubiese paz entre ellos, ¿no? Podemos mirar que cuando el rey Salomón tomó el poder, el reino, lo primero que hizo fue casarse con la hija del rey del faraón. O sea, con la hija del rey de Egipto, ¿no? ¿Para qué? Para que Egipto, siendo su vecino, no se le fuese a tornar en contra de él y viniese y le atacase, ¿no? Entonces, para que hubiese esa tranquilidad, se casó con la hija de Faraón, con la hija del rey de Egipto. Y podemos ver acá que lo mismo está ocurriendo. Aquí en Segunda de Reyes, tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas, vamos a encontrar cómo Joram, hijo de Josafat, contrajo matrimonio con Atalía, hija de Omri, o sea, hijo de Acab. Cuando lleguemos a los capítulos 21 y 22 de Segunda de Crónicas, vamos a encontrar el parentesco, o sea, de qué manera y de qué forma es que estos reyes se emparentaron. Ahora, algo importante, aunque esto era común en aquellos entonces, para Josafat no fue una decisión sabia. ¿Te das cuenta? No fue una decisión sabia. Muchas veces nos dejamos llevar por las costumbres y tradiciones. Muchas veces hacemos cosas porque así lo hacía mi papá, así lo hacía mi mamá, así lo hacían mis abuelos, así lo hacemos en mi pueblo, ¿no? Tomamos decisiones basadas en la cultura o basadas en tradiciones. Pero ahora tienes que entender una cosa. Ya no somos más del mundo ni estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido lavados por Jesús. Hemos sido lavados por el Hijo de Dios. Nos ha redimido, nos ha quitado nuestros pecados. Y ahora que somos creación de Dios, somos creación e hijos de Dios y caminamos conforme a la voluntad de Dios, nuestra mentalidad debe de ser espiritual, debe de ser divina, debe de ser celestial. Tenemos que ahora alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos que buscar lo que Dios quiere que nosotros busquemos. No lo que yo quiero o lo que yo deseo o lo que mis abuelos o mis padres hacían. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Ahora entendamos algo. Josafat tenía noción y conocimiento de la vida del rey Acab. Él sabía que era un rey idólatra. Era un rey idólatra. Un rey que su esposa era bruja, pongámoslo de esa manera, ¿no? Que su esposa era una bruja. Y no solamente eso, sino que incitó a Acab de la misma manera a practicar las mismas creencias que ella tenía. Y Acab de igual forma también tenía sus sacerdotes privados, tenía sus dioses, tenía sus diferentes imágenes delante de las cuales él se postraba y adoraba. O sea, Josafat sabía todo esto. Él sabía todo esto. Pero ¿por qué entonces tomar la decisión de emparentar con Acab? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces quitamos los ojos de arriba del cielo y los ponemos en la tierra. Hacemos, digamos, un recuento de lo que está pasando a nuestro alrededor
y decimos, bueno, si hago esto o aquello me conviene. Si invierto aquí, invierto allá, o voy a recibir algunos creces de mi inversión. Y cuando haces esas clases de inversiones o haces esas clases de relaciones, muchas de las veces no te acercan a Dios, te alejan de Dios. Te alejan de Dios. Lo que nos lleva al inciso B. En el inciso B encontramos una decisión hecha fuera de la voluntad de Dios. Encontramos una decisión hecha fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice el versículo 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Iremos contigo a la guerra. Aquí yo creo que muchos de nosotros, hermanos, nos podemos identificar con Josafat. Estoy seguro que muchos de nosotros nos identificamos con Josafat. Porque, hermanos, hemos hecho decisiones basadas en impulsos. Basadas en impulsos. ¿Por qué? Porque el momento lo amerita. A mí me ha pasado infinidades de veces, miles de veces. Muchas veces estamos en el medio de una conversación y se da el momento que alguien me pide algo o me pide que haga algo. Y no lo pienso ni una sola vez, digo sí. Digo sí al momento. Y cuando digo sí al momento, ya después de que pasa unas horas o un día, dije yo, ¿por qué dije sí? ¿Por qué dije sí? O sea, entiendo que ahora lo que yo dije que iba a hacer me va no solamente a comprometer, sino que ahora me pone una soga al cuello. Y ahora tengo que cumplir mi palabra, gústeme o no me guste. Tengo que cumplir mi palabra. Y ahora vengo, Señor, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Qué hago? ¿De qué manera? Oh Padre mío, yo arreglo este asunto. Y estas decisiones me han metido en muchos problemas con mi esposa. En muchos problemas con mi esposa. A veces he hecho decisiones donde ella me sigue la corriente nada más por no formarme un show delante de la gente. Pero cuando estamos a solas, si pudiese me ahorcase ahí mismo. ¿Son en serio? Y eso es muy común, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver que Josafat, hermanos, hizo una decisión en emoción. No pensó. No lo pensó. Por ello, para nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que pensar las cosas antes de abrir la boca. Tenemos que buscar la voluntad de Dios antes de dar nuestra palabra a una persona o decirle a alguien: sí, yo te apoyo, sí, yo voy contigo, sí, yo te ayudo. Porque al final del día, si eres casado, tienes que estar en la misma página con tu esposa. Pero más que todo, tienes que estar en sintonía y sincronizado con el Señor. De otra manera, créemelo, no van a trabajar las cosas. Josafat no fue preparado espiritualmente para esa decisión. Fue una propuesta repentina en el medio de un convivio. Están teniendo una carne asada, ¿no? Porque es lo que están haciendo, están comiendo, están celebrando. Y en el medio de la celebración, estoy seguro que se les pasaron las copas, ¿no? Y entonces dentro de la celebración, en el momento en el cual Acab se acerca a Josafat y le dice: hey, irás conmigo a Ramón de Galaad. O sea, quiero tomar esa ciudad nuevamente que antes pertenecía a nuestros antepasados. Quiero recuperarla para Israel. Y en vez de pensar y decir, bueno, un momento, déjame o dame un tiempo para pensarlo, ¿no? Para yo consultar a Dios.
y recibir confirmación de Dios que esa es su voluntad para esta situación. Él no pensó de esa manera porque lo agarró de sorpresa. Fue una respuesta impulsiva. Ahora, hermanos, entendamos algo que para nosotros es muy importante. Y este es un principio espiritual que nos va a servir a nosotros para toda la vida. Una alianza equivocada puede llevar a un hombre piadoso a situaciones que Dios nunca planeó para él. ¿Entiendes? Una alianza equivocada puede llevar a un hombre piadoso a una situación que Dios nunca, entiende, nunca planeó para él. Porque los planes de Dios son perfectos. Y la voluntad de Dios, hermanos, es única. Y Él no quiere más que lo mejor para nosotros, sus hijos. Y Él no nos va a poner en situaciones en las cuales vayamos a comprometer nuestro testimonio. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Josafat. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto encontramos profetas numerosos, pero sin la verdad. O sea, muchos profetas, pero sin la verdad. De los versículos 4 al 11 nos dice en el versículo 4, además dijo Josafat al rey de Israel. Demasiado tarde, ¿no? Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, ¿hay aún aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Hijo de Imla. Podemos ver que el rey Acab le pareció bien la sugerencia del rey Josafat cuando le dijo, hey, consultemos a Dios para ver si vamos a subir o no a pelear contra Ramot de Galaad. Consultemos al Señor. Y la sugerencia fue buena, ¿no? O sea, busquemos a Dios. Pero ¿no crees tú que esa sugerencia tenía que haber sido antes de comprometerse? ¿No crees tú que antes de que Josafat dijo, sí, mi pueblo es como tu pueblo, iremos contigo a la guerra? ¿No crees que él tenía que haber dicho antes, hey, un momento, déjame buscar a Dios, déjame buscar la voluntad de Dios? Quiero estar seguro de que la aventura en la cual tú quieres que yo me aventure contigo sea ordenada por Dios y Dios esté en el asunto. Eso fue lo que tenía que haber hecho. Ahora, ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que entender. Porque en el inciso A encontramos 400 profetas que hablan sin verdad. 400 profetas, ¿escuchas? 400 profetas que hablan sin verdad, o sea, hablan sin que hubiese respaldo divino, sin que Dios estuviese con ellos. Josafat, siendo un hombre de Dios, hermanos, aunque demasiado tarde, busca la guianza de Dios, porque estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión. Antes de él moverse a hacer cualquier cosa, él buscaba a Dios. Y eso es lo que nosotros, iglesia, debemos de hacer. Hay muchas decisiones que se tienen que tomar todos los días. Todos los días tenemos que tomar una decisión, ya sea para bien o para mal, tenemos que tomar una decisión.
Pero esa decisión, antes de tomarla, tenemos que consultarla con Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, que si Dios está en el asunto y Dios quiere y desea que nuestro siguiente paso sea ordenado por Él, que nos lo muestre, porque Él tiene formas de hacerlo. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de su Santo Espíritu y muchas veces usa hombres y mujeres de Dios para hablarnos a nosotros y confirmarnos a nosotros su santa y perfecta voluntad. Por ello es que el rey Acab está de acuerdo en consultar a Dios. Por ello llama a 400 de sus profetas y la pregunta que les hace a ellos, escucha, es una pregunta directa, ¿no? Dice, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? O sea, antes de ir allá o pensar en ir a pelear, debió de haber buscado a Dios. Pero ya para ese entonces su corazón estaba dispuesto y preparado para la guerra. Y ahora, porque Josafat le sugiere que consulte a Dios, consulta a estos profetas, los cuales no son profetas de Jehová, son profetas de Jezabel y profetas del rey Acab, o sea, profetas paganos. ¿Te das cuenta? Profetas paganos tales como los que enfrentó Elías. Gracias. I had a senior moment. Tales como los que enfrentó Elías. Entonces, hermanos, podemos mirar que estos profetas, los cuales enfrentó Elías, se sajaban, se gritaban, clamaban, hacían alboroto, pero nada pasaba. Absolutamente nada pasaba. Entonces eso es lo que cuando el rey Acab mira la situación, busca a sus profetas y consulta a través de ellos. Pero cuando Josafat mira el show, mira la gritería, mira los brincos, los saltos, todo lo que ellos estaban haciendo, él entendió y dijo, wow, en la ciudad de Jerusalén, los profetas consultan a Dios con su manto sobre su cabeza. Los profetas se ponen en ayuno y no nos dan la respuesta de la noche a la mañana, sino que nos dan la respuesta después de un tiempo de consultar a Dios. Y ya estos apenas les preguntan y ya nos están mandando a la guerra. Es lo que están viendo Josafat. Por ello, hermanos, la multitud de voces no garantiza la verdad. Acá reunió a estos 400 profetas porque le estaban profetizando lo que él quería oír. ¿Entiende? Le estaban profetizando lo que él quería oír. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, esperando que el que está enseñando nos hable lo que queremos oír, venimos con un espíritu equivocado. Porque la palabra de Dios, hermanos, es soberana. La palabra de Dios nos va a confrontar, nos va, hermanos, a penetrar hasta lo más profundo del corazón con el propósito de hacernos entender su voluntad y confrontarnos si es que estamos viviendo de una forma equivocada que no agrada a Dios. Que no agrada a Dios. ¿Hay aquí algún profeta de Jehová para que consultemos por medio de él? Pregunta Josafat. Él entendió que esos 400 profetas no eran de Dios. No eran de Dios. Y eso, hermanos, ¿sabes por qué él entendió eso y por qué él reconoció que estos profetas no venían de Dios? Porque él tenía una relación muy personal con Dios. O sea, él tenía discernimiento, él pudo percibir inmediatamente que estos hombres no eran de Dios. Y cuando los escuchó hablar, cuando escuchó el ruido, cuando escuchó el bullicio, él entendió, hey, estos no son de Dios. Por eso es que hace la pregunta. Ahora, hermanos, esta pregunta reveló discernimiento espiritual.
Josafat entendió que la verdad de Dios no siempre se encuentra en la mayoría ni en el mensaje más popular, sino en la voz que habla con fidelidad, aunque sea incómoda, aunque sea incómodo el mensaje. Y esa voz que él deseaba oír era la voz de Micaías. Por ello, mientras los falsos profetas ofrecían seguridad falsa, vamos a encontrar que Micaías ofrecía la verdad. Ofrecía la verdad. Por ello el rey de Israel le respondió a Josafat las siguientes palabras. Le respondió de esta manera: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Qué interesante, ¿no? Porque ¿a quién nos gusta que nos saquen nuestros trapitos al sol? ¿A quién nos gusta que nos digan, hermanos, que estamos viviendo equivocadamente? ¿A quiénes de nosotros nos gusta que nos digan que estamos viviendo en error? Que estamos viviendo en error. ¿A quiénes? A ninguno, ¿verdad? No nos gusta. ¿Por qué? Porque creemos estar en la verdad. Creemos hacer lo que le agrada a Dios. Aunque lo que hacemos y de la manera en que vivimos no se alinea con Dios. Y por ello es que podemos entender, iglesia, que es para nosotros muy importante que cuando el corazón está endurecido, la verdad no se discute. ¿Te das cuenta? Se ataca. ¿Entiendes eso? Que cuando el corazón está endurecido, la verdad no se discute, se ataca. O sea, si alguien te dice la verdad acerca de la manera en la cual estamos nosotros viviendo, y cuando escuchas tú esa verdad y no te gusta lo que te dijeron, le vas a preguntar a la persona: ¿y quién te hizo a ti Dios para juzgar mi vida? Hey, un momento. Yo solamente estoy haciéndote saber, observando tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comportarte, y apenas te estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice que de esta manera y de esta forma se debe de vivir en la vida. Y tú no lo estás viviendo de esa manera. Y nos incomodamos porque nos están hablando la verdad. Acab no rechazó a Micaías, entiende, por su carácter, sino porque la palabra de Dios confrontaba su pecado, su orgullo y su falsa seguridad. O sea, él, hermanos, no estaba rechazando a Micaías, estaba rechazando la palabra de Dios. Muchos dicen: no me gusta como ese predicador predica, es muy fuerte, habla muy duro, nos tira pedradas desde el púlpito y continuamente nos está atacando. Pero un momento, iglesia, no es el predicador, es la palabra de Dios. Son las sagradas escrituras las cuales nos confrontan a nosotros y nos están hablando para que nos alineemos a su voluntad. ¿Te das cuenta? Por ello, hermanos, el conflicto no es con la persona que habla, sino con Dios que nos confronta. Rechazar al mensajero no anula el mensaje. Odiar al profeta no cambia la verdad de Dios, porque sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo el mensaje de Dios. Por ello, cuando Acab le dice a Josafat, hay aún aquí un nombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco. O sea, yo aborrezco lo que me dice, lo que me profetiza, porque no me profetiza lo que yo quiero oír. O sea, no me dice que voy a ser próspero, no me dice que voy a tener una vida tranquila, no me dice que voy a tener triunfo en todas las cosas, sino que me dice que Dios me va a traer juicio, que Dios me va a hacer, me va a meter en, o sea, me va a juzgar. Y continuamente me está hablando mal. No me gusta ese profeta. ¿Por qué? Porque es malo. Pero en realidad es Dios el que habla a través
de él. En el inciso B, hermanos, encontramos la invención del hombre a causa de la astucia, a causa de la ausencia de Dios. En el inciso B encontramos la invención del hombre a causa de la ausencia de Dios. Y lo miramos de los versículos 9 al 11. Dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaba también los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Sube, le dice, contra el rey de Israel, contra Ramón de Galaad. Cuando leemos estos versículos, encontramos que cuando al hombre, hermano, le encanta la emoción, tenemos que ser creativos para darle lo que quieren, para hacerle sentir bien. ¿Te das cuenta? En la iglesia bautista donde yo nací, teníamos un evangelista que salía continuamente a evangelizar a diferentes lugares. En una ocasión viajó a Cuba. Y cuando estaba en Cuba, cuenta él que de repente se le vino a la mente agarrar un cubo. Entonces agarrar el cubo y entonces levantar el cubo al cielo así. Y decir, Señor, llena este cubo de bendiciones para este pueblo. Y que bajaba el cubo y tiraba el cubo sobre las personas. Y las personas dice que caían para atrás y se levantaban brincando y corriendo. Y el Espíritu de Dios se movía con tal poder. Y gloria a Dios. Y digo, un momento. Eso es lo que estoy viendo ya acá en el libro de Segunda de Crónicas. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí con estos profetas. Porque este profeta, ¿qué podemos ver acá? Este profeta se hizo unos cuernos de hierro. Y con esos cuernos de hierro comenzó a hacer un show delante del rey Acab y del rey Josafat. Y diciéndole, con estos cuernos acornearás a los sirios. Y con estos cuernos destruirás a tus enemigos. Y todos emocionados. Todos los demás profetas gritando, sí, sube, sube contra Ramón de Galaad porque vas a vencer. Vas a vencer. ¿Te das cuenta el espíritu de mentira que hay en esta porción de la palabra de Dios? Por ello, hermanos, es muy importante tener discernimiento. Porque la palabra de Dios, iglesia, es para edificar al pueblo de Dios. Es para enseñarnos a obedecer la verdad. Es para enseñarnos a caminar en santidad. Es para poner en nuestra mente la mente de Dios. Es para purificarnos, santificarnos y hacernos santos porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Ahora entiende algo, iglesia. Estos falsos profetas estaban operando, como podemos ver, en un espíritu de mentira. Pero para los que los estaban escuchando no era mentira. Para los que los estaban escuchando era afirmación. Era afirmación. Casi estoy seguro que Acab se sentaba para atrás y disfrutaba de oír a sus profetas profetizar y asegurarles a ellos la victoria sobre sus enemigos. Asegurarles la victoria sobre sus enemigos. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto, hermanos, encontramos el espíritu de mentira revelado como juicio. El espíritu de mentira revelado como juicio. De los versículos 12 al versículo 22. Y en el versículo 12 dice, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, escucha, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas.
Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, aquí te voy. ¿Quieres la verdad? Te voy a dar la verdad. He aquí, dice, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te había dicho que no me profetiza bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová le preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Hermano, la respuesta de Micaías fue la respuesta de uno que habla la verdad aunque incomode. Habla la verdad aunque incomode. La respuesta de él fue, vive Jehová. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Lo que Dios me diga a mí que hable, eso es lo que yo voy a hablar. Ese va a ser mi mensaje. No voy a alterarlo ni voy a diluirlo. Voy a hablar la palabra de Dios tal y como Dios me la ha dado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12... Por ello es que a Acab no le pareció el mensaje. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Micaías llegó ante el rey Acab, al principio le respondió de la misma manera que los demás profetas. ¿Te das cuenta? Le respondió de la misma forma. Sin embargo, aún su propio, cuando escuchó a Micaías, entendió que él estaba hablando sarcásticamente. Él entendió que no le estaba hablando con la verdad. ¿Por qué? Porque se puede percibir, iglesia. Cuando alguien, hermanos, te está enseñando y no te está enseñando la verdad, y tú conoces la verdad, automáticamente identificas la mentira, porque conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, vas a creer la mentira. Como el rey Acab y sus generales no conocían la verdad, creyeron la mentira de los 400 profetas que estaban profetizando mentira. ¿Por qué? Porque fue, hermanos, estipulado por Dios, fue escrito por el Señor que así fuese y así pasase. Por eso el rey dijo con impaciencia, ¿no? ¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Que no me hables sino la verdad. Hermanos, esto para nosotros debe de ser una gran lección. Una gran lección. ¿Por qué?
Porque cuando Micaías habló, hermanos, ya no repitió la mentira. Ya no repitió lo que el rey quería oír, sino que habló lo que Dios quería que él escuchase. No fueron palabras agradables, pero fue la palabra de Dios. No fue lo que él deseaba que hubiese dicho, pero fue lo que Dios quería que él escuchase. Y es ahí donde muchas veces cuando la palabra de Dios te confronte, cuando la palabra de Dios te haga sentir que te está atacando, o que el mensaje es para ti, o que lo que tú estás diciendo, lo que estás escuchando es como que si yo hubiese leído tu mente, o como si alguien me hubiera venido a contar tu historia. No, hermanos, no es nada de eso. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que está haciendo su obra en nuestras vidas. Eso es exactamente lo que está pasando acá. ¿Por qué, hermanos? Por una sola frase, Micaías desmanteló todo el espectáculo de los falsos profetas. Desmanteló todo el espectáculo de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque le dice: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa. O sea, una profecía es algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y Micaías le está diciendo: esto es lo que el Señor me mostró. El Señor me mostró a Israel esparcido por los montes, todos confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestro rey? Pues el rey, dice, ha perecido. Y ahora todos tienen que volver a sus casas. Mientras ellos hablaban de éxito, Dios hablaba de juicio. La diferencia no estaba en el tono de voz, sino en la fuente del mensaje. ¿Te das cuenta? La diferencia no estaba en cómo ellos profetizaban, cómo ellos hablaban, sino el mensaje que ellos traían. Micaías no hizo alarde, no hizo show, nada de eso ocurrió. ¿Te das cuenta? Nada de eso ocurrió. Y como no ocurrió nada de eso, simple y sencillamente abrió sus labios, Dios puso la palabra, abrió la palabra, y la palabra penetró al corazón del rey Acab y lo confrontó. Lo confrontó. Hermanos, aquí está la advertencia profética para hoy. Cuando un hombre rechaza la verdad repetidas veces, Dios lo entrega a aquello que desea oír. Cuando se desprecia la palabra, el juicio no siempre viene en forma de fuego, sino en forma de engaño. En forma de engaño. El engaño más peligroso no es el que suena mal, sino el que suena espiritual. ¿Te das cuenta? Ese es el engaño más peligroso. Cuando literalmente escuchas de alguien que te hace sentir bonito y que se te paran los pelitos de las manos y dices: ¡ay, la presencia de Dios, el Espíritu del Señor! Acuérdate que el Espíritu de Dios ha venido cuando Jesús dijo: me voy, mas no os dejo huérfanos. Os envió al Espíritu. ¿Para qué? Para que os enseñe, para que os recuerde todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, la obra del Espíritu Santo no es que tú te sientas que se te pone la piel de gallina. No, la presencia del Espíritu Santo es para enseñarte la palabra de Dios y recordarte lo que Dios te ha enseñado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo demás son emociones. Son emociones, iglesia. Es lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bonito. Y cuando nos hace sentir bonito, creemos que estamos en un ámbito espiritual glorioso y creemos que la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Pero si nos vamos de ahí y no aprendimos nada de la palabra de Dios, fue un show. Simplemente un show. Los falsos profetas gritaban, actuaban, dramatizaban, prometían. Y no solamente eso, aseguraban la victoria al rey Acab. Le aseguraban la victoria, pero igual eran falsos profetas, ¿no? Falsos profetas. En el punto 4 nos dice la persecución contra la verdad. En el punto 4 encontramos la persecución contra la verdad.
¿Por qué? Nos dice entonces Sedequías, hijo de Canaán, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió aquí: tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías, llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel, sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y el versículo 27, aquí es como se prueban los profetas, iglesia. Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Oíd, pueblos todos. Cuando Sedequías, el falso profeta, ve que su mentira es expuesta, cuando se siente confrontado por la verdad, no discute la verdad, la ataca. ¿Te das cuenta? Ataca la verdad. Golpea a Micaías y con sarcasmo espiritual pregunta: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, ahí está la clave, iglesia. Esa pregunta no nace de un corazón sincero, sino de un orgullo herido. Es la voz del que se cree ungido, pero no soporta ser confrontado. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado la bendición de estar en diferentes reuniones espirituales, digamos, ¿no? O sea, servicios, donde literalmente me ha tocado, hermanos, mirar con mis propios ojos el engaño. Y después de mirar con mis propios ojos el engaño, comentar directamente a aquella persona que está guiando el engaño acerca de lo que dice la palabra de Dios, y la manera en la cual responde no es agradable. No es agradable. ¿Por qué? Porque se sienten que los estás atacando, y como sienten que los estás atacando, te atacan para atrás. De forma muy violenta. De forma muy violenta. Y es ahí donde podemos ver y entender lo que está pasando en esa porción de la Escritura. Entendemos que muchas veces cuando se conoce la verdad y no se acepta la verdad, entonces se ataca a la verdad. Y cuando se ataca a la verdad, entonces, hermanos, es donde viene la mentira y el engaño. Pero Micaías, hermanos, literalmente anula todo, absolutamente todo lo dicho en esa reunión con una sola palabra. Con una sola palabra. Y le dice ahí a este rey y también a sus profetas: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y les hace un llamado donde les dice a ellos: oíd, pueblos todos. Y ese llamado sigue vigente. Porque tenemos que oír, hermanos, la palabra. Y la palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y Él les dice a ellos: oíd todos. ¿Oíd qué? Oíd la palabra de Dios. Oíd la advertencia, oíd el destino, oíd lo que le va a pasar a este rey. Si ustedes lo siguen, entonces ustedes todos van en contra de la voluntad de Dios. Van directitos al engaño. Lo que nos lleva al punto 5 para terminar, que es el cumplimiento inevitable de la palabra de Dios. El cumplimiento inevitable de la palabra de Dios, de los versículos 27 al 34. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramón de Galad.
Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Acab creyó que podía burlar lo que Dios había dicho. Él creyó que podía, que lo que Micaías había profetizado era mentira. Y que lo que sus profetas, sus 400 profetas le habían profetizado era verdad. Y acá pudo comprobar las palabras del profeta Micaías. Si tú regresases, le dice, si tú regresases, Jehová no ha hablado. Mas dice: oíd, pueblos todos. O sea, oíd, pueblos todos. Que cuando Dios habla, iglesia, cuando Dios habla, dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Se va a hacer la voluntad de Dios. Se va a hacer la voluntad de Dios. El que había rechazado la verdad ahora usaba a un justo como escudo. ¿A quién? A Josafat. Usó a Josafat como escudo. Le dijo: hey, vístete con tus vestiduras reales. Entra tú en la batalla y yo me voy a disfrazar para entrar a pelear. Porque él sabía que el conflicto no era con el pueblo, era con el rey Acab. Era con el rey Acab. Por ello es que se disfrazó de esa manera. Y ahora cuando miramos, aquí miramos algo glorioso y maravilloso. Porque Josafat, hermano, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que conocía la verdad, conocía la voluntad de Dios, se dejó embabucar y entró en una batalla que no le pertenecía. Entró por compromiso, entró por impulso, comprometió su palabra. Y cuando estaba en el medio de esta situación, que estaba a punto de morir, ¿qué fue lo que hizo? Clamó a Dios. Y nos dice que Dios lo libró. De igual forma podemos hacer nosotros. Muchas veces nos hemos de equivocar. Quizá hagamos una mala decisión y nos encontremos en una situación, hermanos, que literalmente nos puede quitar la vida. Pero dice que si clamamos a Dios, ¿no? Dice él en su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ello, cuando clamamos al Señor, hermanos, Dios escucha. Especialmente si eres uno de sus hijos. Especialmente si estás acostumbrado a escuchar la verdad. Especialmente si estás sincronizado con la verdad. Por ello, podemos ver que, hermanos, que la declaración del profeta se hace real. Se hace real. ¿Por qué? Porque nos dice: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Un arquero anónimo. Un disparo sin objetivo humano, pero con dirección divina. Con dirección divina. La flecha no iba
a alzar, iba al blanco. ¿Te das cuenta? Porque nuevamente te repito, la palabra de Dios nos dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. No pasará. Acab murió tal y como Micaías lo había dicho. La mentira cayó, hermanos. Las palabras de Dios se cumplió. Y así termina el capítulo. No con victoria, sino con muerte al ponerse el sol. Y en conclusión y como exhortación final, iglesia, esto es para nosotros una advertencia santa. No se puede jugar con la verdad de Dios. No se puede silenciar la palabra de Dios y esperar paz en tu corazón. No se puede encarcelar la palabra y luego disfrazarse para escapar de ella. ¿Te das cuenta? Puedes cambiar de apariencia, puedes cambiar de escenario, puedes cambiar de estrategia, pero no puedes cambiar el veredicto de Dios. ¿Entendemos eso? La flecha puede parecer casual, pero cuando Dios habla, nada es al azar. ¿Por qué, hermanos? Digo al azar. ¿Por qué? Porque es Dios quien habla. Hoy, hermanos, el llamado sigue siendo el mismo. Oír la verdad aunque incomode. Recibir la palabra aunque confronte. Arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Porque al final, como en los días de Acab, hermanos, la mentira siempre muere al ponerse el sol. La mentira siempre muere al ponerse el sol. Pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Para siempre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu palabra, por este mensaje, por la exhortación de que, oh Padre mío, no es la emoción, no es el show, no son las palabras, mi Dios, que nos hacen sentir bien, las que, oh Padre mío, tú nos has hablado, sino es aquello que nos enseña a temer y hacer tu voluntad. Es aquello que nos guía por el camino del bien, aunque muchas veces el camino sea pedregoso. Aunque muchas veces las pruebas sean tan grandes, mi Dios, que no veamos, Padre mío, lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero al final del día sabemos que cuando tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Al final del día sabemos que cuando tú haces, mi Dios, tu santa y perfecta voluntad, nosotros, tu pueblo, somos bendecidos porque, oh mi Dios, hemos confiado en aquel que nos ha llamado, oh Padre mío, de las tinieblas a la luz admirable. Y por ello es que esta noche podemos dar testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia, de tu magnificencia. Y porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.